Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre presión arterial. Para hablar nosotros sobre presión arterial, realizamos unas diapositivas referentes a este tema. Como primer punto tenemos que es la presión. Dice que la presión es la fuerza que se aplica contra las paredes de las arterias cuando el corazón bombea la sangre del cuerpo. Seguido de esto tenemos los valores normales, del cual nos habla que hay una presión arterial normal para los adultos, en la cual se define como una presión sistólica de menos de 120 y una presión diastólica de menos de 80. Este se indica como 120 sobre 80. También tenemos la presión arterial promedio, la cual en un recién nacido es de entre el 64 sobre 41. También tenemos la presión arterial promedio de un niño de entre un mes a 2 años, el cual es entre 95 sobre 58, pero algunas veces estos números pueden llegar a variar. También tenemos los valores alterados, donde nos habla que una presión arterial alta se denomina hipertensión, donde es cuando uno o ambos números de la presión arterial son mayores de 130 sobre 80, la mayoría de veces. Si al valor del número superior de su presión arterial es de entre 120 y 130 milímetros de mercurio y el valor del número inferior es menor de 80 milímetros de mercurio. Los factores que alteran la presión. Tomando en cuenta que los factores que alteran la presión pueden ser tanto ambientales como genéticos, aquí encontramos factores como la edad y el género. ¿Pero por qué? La edad y el género están ligados entre sí, ya que en el caso del género femenino, alrededor de los 65 años, la presión arterial empieza a aumentar, empieza a elevarse, mientras que en el género masculino, la presión arterial empieza a elevarse alrededor de los 45 años. También tenemos varios factores como la obesidad, ya que a mayor peso, mayor volumen de sangre vamos a necesitar, o alimentación inadecuada, aquí está la ingesta excesiva de sal o elevada de sal, el cual va a hacer que nuestro cuerpo retenga líquidos, por lo tanto, nuestra presión arterial va a aumentar. Aquí tenemos el estrés, ya que se ha visto que mantener una vida de estrés puede aumentar la presión arterial. También tenemos lo que es un consumo excesivo de alcohol o el tabaco. Estas están ligadas, obviamente, a la hipertensión arterial primaria, porque también tenemos factores de la hipertensión arterial secundaria, los cuales, aunque esta es muy infrecuente, esta puede ser debido a múltiples causas como problemas de enfermedades renales, enfermedades de arterias renales, síndromes como apneas del sueño o las hipertensiones asociadas a enfermedades del sistema central. Ahí también visualizaremos los tipos de medición de presión. Tenemos el método auscultatorio, tenemos el método oscilométrica y el método palpatorio. El método auscultatorio nosotros vamos a obtener tanto la presión sístole como la diástole con ayuda del foniómetro, mientras que en el método oscilométrico este está calculado a partir de algo más automático, ya no es del manual, sino ya calcula por sí solo. En el método palpatorio solo vamos a obtener la presión sístole y se va a hacer la medición con el pulso del paciente. Estos tipos de medición vamos a ver a continuación con ayuda de mis compañeros. Ahora les vamos a enseñar cómo medir la presión desde el método palpatorio, el cual es un método que usa una palpación desde una zona distal de la arteria braquial hacia el brazalete del tensiómetro. Cabe recalcar que para este procedimiento sirve para cualquier método para medir la presión. Por lo tanto, le vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque en una buena posición con sus piernas a nivel de sus hombros, su espalda recta y su brazo derecho, que es el recomendado en este caso, como pedir limosna. Le colocamos el brazalete. ¿Me tiene, por favor? Y vamos
hacer referencia al parche que nos dice dónde poner la flecha y por dónde pasa la arteria braquial. En este caso lo colocamos y usamos 2 dedos para un mejor resultado. Hacemos que no se crucen las 2 mangueras del manómetro con la pera para no obstaculizar el proceso. Cabe recalcar que con el dedo índice y el dedo medio buscamos la palpación y oprimimos la pera hasta llegar a un punto donde no se sienta la palpación y ocupar otros 20 milímetros de mercurio. Con esto, tener en cuenta que desde este método vamos a obtener el resultado de su presión sístole, pero no de la diástole. Teniendo en cuenta que tiene una presión de 116. Ahora vamos a hablar sobre la técnica auscultatoria, que se basa en la utilización de un tensiómetro y un estetoscopio. Este se basa por tener 5 sonidos, la detección de 5 sonidos. El primer sonido, que es el que corresponde a la presión sistólica, que es el sonido de golpe fuerte. Luego tenemos el sonido murmullo, el sonido de golpe más bajo, un sonido casi imperceptible y por último, cuando no hay sonido, la ausencia de sonido, que significa que la presión es diastólica. Primero comenzamos con los términos generales. Las indicaciones generales es que los pies estén a la altura de los hombros, la espalda erguida y el brazo esté con las palmas hacia afuera. Luego procedemos a colocar el brazalete teniendo en cuenta el parche, el cual indica que el brazalete está bien puesto porque se encuentra justo la flecha donde se encuentra la arteria braquial. Entonces comenzamos a colocarnos el estetoscopio en la parte posterior inferior de las orejas, de los conductos auditivos, y la membrana del estetoscopio se lo coloca a la altura de la arteria braquial. Entonces se procede con la pera a inflar el brazalete del tensiómetro, justo de 20 a 30 más de lo que salió en la presión sistólica de la técnica palpatoria. Entonces luego se suelta la pera y se empiezan a escuchar los sonidos. Entonces, según la práctica realizada, pude detectar que en 120 se encontró el primer sonido, que es el sonido sistólico, que es el golpe fuerte. Y en 70 pude presenciar que hubo una ausencia de sonidos, por lo tanto, esta es la presión diastólica. Como recomendaciones tenemos que el paciente deberá reducir el consumo de sal. Este debe ser de 4 a 6 gramos por día. Además, el paciente deberá bajar de peso o mantenerlo de acuerdo a la edad o a la estatura. Debe eliminar el tabaco, controlar la diabetes, disminuir el consumo de grasas animales, también controlar el ácido úrico y realizar ejercicios dinámicos. Estos ejercicios pueden ser como salir a correr o caminar. Evitar ejercicios estáticos. Si es mujer, debe consultar a su médico sobre la conveniencia o no de consumir anticonceptivos orales o inyectables. Además, debe controlar la tensión emocional como el estrés. En caso de hipertensión no controlada, el médico debe recomendarle o no una prueba de ejercicio. En caso de hipertensión en la etapa número 2, no debe realizar ningún tipo de ejercicio sin antes ser evaluado por un médico.
En conclusión general, llegamos a que la medición de la presión arterial es muy importante y permite diagnosticar la hipertensión a tiempo, para que así se pueda tratar antes de que cause complicaciones graves en el paciente. La hipertensión arterial a nivel mundial afecta a 1.000 millones de personas y causa más de 10.000 millones de muertes evitables cada año. Por ello, debemos mantener un control constante de la presión arterial con ayuda del tensiómetro. Muchas gracias por su atención.